propia programación en función de la realidad y de nuestra inserción en el barrio, con las organizaciones que tenemos contacto, con la comunidad cercana. Pero por otro lado respondemos a una programación más general, que es la de la Secretaría de Cultura y Educación, y entonces integramos siempre, nos sumamos a las propuestas transversales de la programación más macro, porque eso, digamos, esa sinergia le da potencia a las políticas públicas, a la vez nos permite una mayor articulación y también mayor difusión de nuestras propuestas. Entonces, Quincena del Arte, ahora estamos atravesando la 6ª Quincena del Arte, y nosotros nos sumamos ahora a Quincena del Arte. Bueno, esta actividad que dice jueves 7, ¿podés bajar, Fernanda, un poquito que se vea? Ah, genial, bárbaro. Nos vamos a sumar el jueves 7 con una actividad para las infancias, ahí está bien, que tiene que ver con una muestra. La Biblioteca Estrada siempre, todos los años, tiene un ciclo de muestras que se recambian una vez al mes o 2 veces al mes. La gestión de la biblioteca respeta la identidad de la institución. Nosotros somos una biblioteca. Entonces, las exposiciones generalmente están vinculadas al mundo del libro y de la lectura. Como cumplimos 60 años, nos pareció que era muy interesante llevar a Daniel García, que es un artista, digamos, de una gran proyección nacional e internacional, con una larga trayectoria, que ha recibido premios CONEX, pero que él construyó a lo largo de 30 años la imagen gráfica de una editorial rosarina, que es Beatriz Viterbo Editora. Entonces, es increíble, y entonces dijimos, bueno, vamos a cruzar esto, poner en valor una editorial rosarina, convocar a un artista plástico que haya construido la imagen gráfica, y cuando lo convoco él dice, bueno, la idea era que él exhibiera las tapas de la editorial, porque eran pequeñas obras, sino yo lo que tengo para ofrecer es el trabajo de ilustración que hice para 2 cuentos de Silvina Ocampo, 9 perros y la liebre dorada. Y nos pareció fantástico porque, bueno, ahí poníamos en valor una escritora nacional, invitábamos, porque siempre, digamos, son caminos hacia la lectura. Las exposiciones, nuestras actividades son caminos a la lectura de los libros, pero también a la lectura de la realidad, y a trabajos de relectura. Así que bueno, armamos esta exposición que tiene que ver con el mundo del libro y la lectura, Daniel García, ponemos en valor una producción artística local, una editorial rosarina, una escritora mujer de relevancia nacional, invitamos y con esa propuesta participamos en Quincena del Arte. Pero en realidad la concepción de la gestión es que no se termina con la muestra, sino que después a esa muestra que está colgada hay que activarla. Entonces devienen un montón de actividades que activan la visita a esa exposición y revisitarla, leerla. Y entonces esa muestra se constituye, por ejemplo, en una actividad para las infancias que se llama Noche de Perros, donde vamos a compartir cuentos de misterio, es para público infantil. Se va a intervenir el ventanal que da al patio de la biblioteca, porque ahora en Quincena del Arte la consigna son los patios. Así que bueno, un poco ahí les conté un poco cuál es el criterio para las exposiciones que periódicamente lleva adelante la biblioteca. Es integrar y hacer referencia a la identidad propia de la organización. Y después, la próxima actividad es una actividad que realizamos de nuevo Alberdi, porque la verdad es que, como vieron en el mapa,
nosotros decidimos una política de gestión territorial, de tener presente y salir del espacio de la biblioteca, que la biblioteca no sea solamente un lugar, sino que sea una acción. Tomamos un término que se llama bibliotecar, que lo tomamos de un grupo, de un texto que leímos en Jardín LAC, es una publicación, pueden buscar Jardín, los invito a que busquen Jardín LAC, y comentando las acciones que hacían en territorio, decían que hacían un bibliotecario. Entonces, el tema es cómo lo conoció el LAC de Argentina. Ajá, sí. Y entonces, ¿cómo bibliotecamos? Porque el tema es que en la biblioteca nosotros somos 18 personas que tenemos bibliotecamos. 15 vamos a bibliotecar. Si hay bibliotecamos. Somos 18 personas que tenemos que sostener de lunes a viernes, de 8 a 19, la biblioteca en funcionamiento y los sábados de 9 a 13:30. Más las acciones que consideramos imprescindibles de hacer en territorio, porque como vieron, ese territorio está carente de acciones culturales y de presencia. Entonces, una política de la gestión es apaciguar el entusiasmo inicial, donde uno diría, no, acá hay que estar presente todas las semanas, y no podemos. No te da el cuerpo. No da el cuerpo. Y entonces, una política que nos dimos es comprometernos seriamente a transformar esa acción en una política pública a largo plazo, sostenida en el tiempo. Entonces, para eso, como la biblioteca tampoco tiene los recursos presupuestarios para sostenerlo, es fundamental una articulación con otras secretarías. Entonces, cuando la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, que tiene presencia en territorio, nos convocó para 2 programas, uno es Habitar el Tiempo, que tiene anclaje en Nuevo Alberdi, y el otro programa es Plaza de los Cuidados, que itinera por todos los barrios, las zonas más alejadas, más periféricas y más vulnerables de la ciudad. Nosotros dijimos sí, vamos a estar con nuestra acción, con nuestro bibliotecario, una vez al mes. Entonces, eso nos permite, hace 2 años, tener presencia en territorio, hacer lazos con la comunidad, sostenidamente, y trabajar bien y sostenerlo. Porque a lo mejor, si fuera nuestro impulso inicial de estar toda la semana, no podemos. Entonces, es muy importante como gestores leer territorios, saber cuáles son nuestras capacidades, pero también saber cuáles son nuestras limitaciones. Y por suerte, la municipalidad tiene una planta de 12.000 trabajadores, muy comprometidos, algunos con su labor, con mucha conciencia de la tarea que tienen adelante, y eso nos permite generar fuertes articulaciones. Entonces, bueno, el 15 nos toca ir a Nuevo Alberdi nuevamente. Ahí trabajamos, llevamos durante todo, siempre armamos dispositivos también anuales, porque no podemos estar renovando los dispositivos mes a mes, no tenemos esa capacidad. Entonces decidimos generar 3 dispositivos, 2 o 3 dispositivos anuales y sostenerlos a lo largo del año, porque las grupalidades van rotando, entonces claro. Generamos 2 o 3 dispositivos para el territorio. En este caso es Amelia y su locóptero. Amelia es nuevamente, ahí trabajamos con con otra editorial rosarina, es ítalo-argentina porque tiene sede también en una ciudad de Italia, que es Le Pecorenere. Sí. Y Amelia es un título de la colección infantil Esmeraldas y Leones de Le Pecorenere. Y hicimos un cruce con un cuento de Silvia Schuher que habla sobre helicópteros, porque Amelia es en homenaje a la primera mujer aviadora. Entonces usamos esos 2 cuentos
ahí articulamos con el área de cultura del Distrito Norte, porque Nuevo Alberdi es el Distrito Norte, con el taller de narradores del norte, que es con Nati y con las narradoras que ella está formando en su taller de narración, y llevamos esa propuesta donde compartimos un desayuno, contamos el cuento, después producimos locópteros y cierra con una murga que recorre todo el barrio, y eso lo vamos reiterando con distintas abajo, bueno, bueno, después está toda la oferta de talleres. Este nuevo taller, ahora que este mes empieza este nuevo taller de tejer para dar, no es un taller de abiertos, es un taller que va a dar una compañera de la biblioteca, que es tejedora, y diría que es como una metáfora de lo que hacemos en la biblioteca, que es tejer para dar. Es una propuesta que el primer encuentro va a ser en septiembre, el 16 de septiembre. Es una propuesta de tejido, pero con un fin social. Se va a desarrollar el primer y el segundo sábado de cada mes, gratis, porque nosotros somos defensores de eso, de la accesibilidad, de los derechos. La verdad que vos me preguntabas por abiertos, y nosotros nos sumamos a abiertos, seleccionamos talleres en función de algunas cosas que considerábamos que teníamos pendientes para ofrecer en la biblioteca, pero algunos funcionaron bien, pero cuando había que eran pagos, ahí al ser pagos, la verdad es que no tuvieron, se nota la situación que estamos pasando, y la verdad que muy poca gente se anotaba, y bueno, nosotros somos una biblioteca pública municipal que tenemos que defender el acceso a la gente y la gratuidad, para eso estamos. Entonces nos sumamos abiertos, pero la realidad del barrio es eso. ¿Querés bajar un poquito? Bueno, vamos a, si querés, pasar al otro. Ahí, bueno. Bueno, cortame, no importa. Cortame, ya corta. Bueno, hablando de acciones en el territorio, aunque yo me engancho, perdón. Bueno, yo les comenté esto de Nuevo Alberdi y lo de Plaza de los Cuidados que itineramos, y nuestra primera experiencia de salida y de fuerte lazo en el barrio fue con el Hospital Carrasco. Nosotros ahí, desde el 2015, estamos desarrollando una propuesta que se llama Fogones de Palabras. Cuando nos acercamos al Hospital Carrasco, el área de trabajo social tenía un grave problema que detectaba que en las salas de espera había una fuerte situación de violencia. Allí había una acción de la Biblioteca Tachilo que estaba desarrollando un proyecto que había surgido del impulso de los trabajadores, que se llamaba Carracuentos, Historias que Sanan. Entonces, gente de la Cachilo iba periódicamente a la sala de espera de pediatría a desarrollar esta propuesta. Y cuando nosotros llegamos, eso estaba funcionando, y dijimos, bueno, si la Cachilo está tomando esto en sala de pediatría, nosotros vamos a aportar en las salas de adultos, para fortalecer ese proyecto que ya estaban dando. Y siempre que vamos ¿cuál es la intención de ir al hospital? Por empezar, ahora les puedo contar que después de muchos años en el hospital se conformó lo que se llama Laboratorio Cultural Carrasco. El Laboratorio Cultural Carrasco tiene una mirada que rompe un viejo paradigma de salud, donde solamente se tomaba en cuenta el aspecto fisiológico orgánico, y lo que se intenta es considerar la salud con el aspecto multifacético que tenemos, el aspecto psicológico, emocional, social. En ese momento, cuando nosotros empezamos en el 2015, el laboratorio no estaba conformado, y podemos decir que
estamos muy contentos de haber sido parte de eso que fue instituyente en un momento y que finalmente logró institucionalizarse, porque el Laboratorio Cultural brinda un montón de actividades, tai chi, taller de palabras, taller de radio, fogones, un montón de otras propuestas que hacen también a la salud de la comunidad y de las que participan tanto personas, pacientes y la comunidad hospitalaria también, porque generalmente en salud uno pone el foco en los pacientes, pero muchas veces el trabajador de salud que está estresado, ¿quién cuida al trabajador de salud? Una consigna para repensar la salud es quién está cuidando al cuidador. Y entonces nuestras propuestas también integran a la comunidad hospitalaria, porque tejemos vínculos, no es solamente los pacientes, los médicos, enfermería, es el que limpia, es generar en ese tiempo de espera, que es un tiempo de angustia, que es un tiempo de soledad, una instancia vincular donde todos los que participan en ese momento vivan una experiencia comunitaria y de vinculación, de estar acompañados. Y eso ya, ese granito mejora la calidad de ese servicio. Nosotros cuando vamos ahí también fuimos a buscar otros públicos que no van a la biblioteca porque piensan que para entrar a una biblioteca hay que tener ciertas competencias, ciertos saberes, hay que saber leer, hay una barrera simbólica. Lo mismo pasa con los museos, parece que son lugares un poco sacros y nosotros queremos volver al llano y abrir otros caminos. Entonces vamos ahí en parte también a difundir nuestra tarea y a invitar y a que nos conozcan. Y saber que bueno, que a lo mejor si tiene que esperar, en vez de esperar en la sala del hospital, puede ir a la biblioteca a esperar ese tiempo y cargarlo de cierta vitalidad. Bueno, termino con esto, sí. No, contarles esta experiencia nada más. Nosotros ahí fuimos ver con otros ojos. En la biblioteca había una muestra que se llamaba El Sentido Creado, que fue una muestra que tomaba el tema, esto fue pensada para gente con disminución visual o ciegas. Fue un proyecto de una grabadora que trabajó con artistas y con mujeres ciegas en un diálogo que construyeron las imágenes y para que después pudieran ser recorridas por personas con discapacidad visual. Entonces esa muestra, las obras eran a través de gofrados, de grabados en relieve, y la verdad que es una oferta cultural, digamos, que es poco común. Inclusive vino gente de Buenos Aires a tocar la muestra. Entonces nosotros llevamos una experiencia de la muestra a las salas de espera, que se llamaba Ver con otros ojos, y los invitábamos a conformar duplas. Repartimos algunos textos, una selección de poesías que tuvieran algo que ver con los gofrados. Entonces, podés pasar sí, son de la editorial municipal, porque bueno, es parte de lo que nosotros también. ¿Pasó la foto? Sí, pasó otra más. Ah, no, ¿podés ir? Otra foto en el MIT, ahí, ok. Ahí distribuimos, esos eran los gofrados, ahí hay un texto de Gandolfo, otra más. Bueno, y esa era la dinámica, leer, pasó otra foto, la siguiente, otra más. Ahí está la dinámica. Ahí está, ahí eran las duplas, no se conocían, pero los invitábamos a que alguien, si tenés ganas de leer, entonces ahí ya se generaba un vínculo. El señor recorría, cerraba los ojos, recorría el gofrado y mientras tanto escuchaba la voz de la ocasional acompañante que leía un poema. ¿Otra más? ¿Ahí? ¿Otra más? El trabajo en sala de espera, pasa otra más. Otra más. Ahí repartimos después lazos de amor. Esas eran capturas de las situaciones que se fueron dando.
Genial, se ve el ojo. Sí. Sí. Bueno, ese es un poco del trabajo para contarles en qué consiste Fogones de Palabras. Eso es esa es una intervención de Fogones de Palabras, por ejemplo. Porque esta es otra. En ese momento, bueno, eso es un poco el espíritu en ese momento nosotros teníamos una muestra sobre la biblioteca Vigil, entonces trabajamos con libros de fotografía, llevamos Rosario esa ciudad, llevamos destellos y pasa otra más. Y llevamos otro más. Destello es un libro de fotos, por eso está bueno compartirlo porque se ven. Sí, y la invitación era, pasa otra más. Y un taller municipal también. Bueno, dejar ahí. ¿Qué le pedíamos? Que hojearan los libros y después que hicieran una breve descripción de un recuerdo, de una foto, pero que le escribieran. De un lugar significativo para ellos de la ciudad. Entonces se armaban como pequeñas postales y ahí está. No lo vamos a dejar. No, ya está. Bueno, yo cierro. Pero yo mi lugar no sé. Bueno, esto es un poco lo que pasa. Bueno, miren, todo eso era lo que había para contar, pero bueno. No, vamos a hacer otro encuentro después con pero lo que les quiero decir es que en algún momento nosotros en el Facebook, es muy importante el archivo de experiencias de las instituciones, la memoria institucional, porque si esos archivos no están, si esa memoria no está, parece que siempre empezamos desde cero. Y la verdad es que es muy importante dejar asentado el registro de la tarea que uno hizo. Entonces, nuestro Facebook, yo los invito, por ejemplo, si van a álbumes y buscan Fogones de Palabras, se van a encontrar con el registro de todas las actividades y están contadas. Lo que hicimos, las intervenciones que hicimos en las salas de espera del bueno. Gracias. Bueno, gracias Natacha. Muy interesante, la verdad, todo el trabajo que hacen, que tal vez excede a este encuentro, pero bueno, pueden ampliarlo a través del Face de la Biblia para encontrar más datos. Las redes, página bibliotecaestrada.gov.ar, Facebook, La Estrada Rosario, Instagram y Twitter, Biblioestrada. Bueno, el teléfono 4804-678, el correo institucional, estrada@rosario. Ahí para ampliar la información, ahí tienen los datos. Bueno, a continuación escucharemos a Carlos Núñez, fundador y actual fundador y actual vicepresidente de la Biblioteca Popular Pocho Leprati, psicólogo y docente universitario. No vamos a usar tampoco. Estoy todo el día también en la radio. Bueno, un gusto estar con ustedes, con la compañera de una biblioteca pública y en este lugar que por ahí es tan distinto a lo que son las bibliotecas populares. Yo no sé qué saben ustedes de las bibliotecas populares, pero es uno de los espacios más antiguos de nuestra... A veces yo me pregunto cómo pudo hacer para sostenerse la idea de las bibliotecas populares con tantos golpes de Estado, con tantas derechas destructoras de cosas y con tantas cuestiones. Pero las bibliotecas populares nacen con Sarmiento y desde ese momento
se sostiene, es un proyecto, todo lo que yo pueda decir es más difícil imaginárselo porque, bueno, cuando hay un presupuesto de un Estado o de algún lugar que sostenga un proyecto de cultura, como es, por ejemplo, lo que escuchábamos, o como es este lugar, que son espacios súper necesarios, nosotros tenemos que ver cómo hacemos una gestión cultural comunitaria, como es la nuestra, donde debemos pensar la estructura cultural a llevar adelante, pero debemos pensar dónde conseguir los recursos para que eso sea factible, dónde juntar los recursos para el pago de los lugares que tenemos, dónde ver cómo hacemos, digamos, es todo invención, con algún aporte del Estado, necesario, muy necesario. Es más, nosotros quisiéramos que sea mucho más sólido. En el país actualmente son 1.500 bibliotecas populares a lo largo y ancho de todo el país. Todas nos sostenemos de la misma manera, así, con una capacidad de militancia, que es la que llevamos adelante de distintas formas, y con aportes. Nosotros tenemos del Estado, tenemos lo que es, nosotros tratamos de trabajar con todos los estados que sea posible. Esto es el Estado Nacional. Hay una figura que es la CONAVIP, que es la que ya cumplió 150 y pico de años, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que para nosotros es muy importante. Algunas de esas cosas son irreemplazables, otras, bueno, no, qué sé yo. Bueno, me gustaría traer números también, como para que uno pueda decir. La CONAVIP, por ejemplo, que es fundamental para nosotros, pero también con estos números para que ustedes se hagan una idea para poder sostener algunas cosas. La CONAVIP anualmente está, que lo re agradecemos, pero debe estar en los 600.000 pesos anuales. A eso le agrega algo que para nosotros es fundamental, y es que hay un aporte anual, aparte de eso, de 300.000 pesos para la compra de libros, que es lo que fue este año, pero que además los libros los compramos a un 50%, o sea que serían como 600.000 pesos dedicados pura y exclusivamente para la compra de libros. Desde el Estado provincial, la ayuda que viene para las bibliotecas populares, a diferencia de otras provincias que reciben para tener un bibliotecario, no, en esta provincia no, y se recibe anualmente algo así como 350.000 pesos. Si uno lo distribuye por los 12 meses, ustedes lo pueden hacer. Del Estado municipal estamos recibiendo 250.000, 20.000 pesos, lo que sería 20.000, 25.000 pesos mensual. Con eso tenemos que enfrentar. Entonces, obviamente, nuestra postura es ver de qué manera generamos cosas, pensamos, establecemos, hacemos alianzas, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente hay un gran trabajo. Cuando digo militancia, es militancia bien de abajo, porque quienes forman parte del proyecto no es que pueden generar prácticamente nada. Sí podemos distribuir cuando se presentan proyectos, que los talleristas cobren algo, etcétera, etcétera, pero es lo que el proyecto permitió presentar. Más allá de todo esto que digo, para nosotros lo fundamental es pensar en sostener las políticas públicas. Políticas públicas que lo primero que quiero decir, o
o ya con todo esto lo estoy diciendo, así como es desigual hacia las comunidades, es desigual al pensar lo público entre lo que es parte del Estado y lo que no es del Estado. Y después es, bueno, ¿por qué pensamos que lo público? Y por la cuestión de derechos, porque nosotros somos instituciones que lo que hacen es plantear la cuestión y la importancia de los derechos de todos los que viven en la comunidad. Las bibliotecas populares son en realidad algo así como un espacio de tejido de todo lo que tiene que ver con cuidados comunitarios y con construcciones comunitarias. Poco tienen que ver a lo mejor con la concepción, con el imaginario social que tenemos de lo que es la biblioteca como lugar de acceso a la literatura con ciertos espacios de mayor tranquilidad, etcétera, porque son espacios tomados por la comunidad. Entonces, bueno, nosotros, por ejemplo, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos ámbitos de oficios donde se enseña distintos talleres para aquellos que no pudieron terminar los estudios o para aquellos que quieren buscar otras cosas. Por ejemplo, hay de sublimación, de serigrafía, de encuadernación y de mosaicismo. Eso en cuanto a lo que es, eso ya pensando en jóvenes. Pero en realidad nuestro proyecto empieza desde hace unos cuantos años al revés. Empieza desde los más chiquititos, porque nosotros, la biblioteca se crea después de la crisis del 2001, tiene el nombre que tiene porque mataron a uno de nuestros compañeros en la crisis del 2001. Yo trabajaba con Pocho, lo conocí, éramos amigos, compañeros, y de alguna forma nuestro mundo se fue constituyendo con lo que tiene que ver con escuelas, con articulaciones, con gremios, con el ámbito estatal, en sus distintos niveles, con los centros de salud, con los que trabajamos muchísimo, con obviamente los clubes barriales, que son parte de nuestro lazo permanente. Y todo eso, de alguna manera, lo pensamos como algo que está íntimamente ligado a otras cuestiones. Nacen nos estructuramos como biblioteca popular a partir de tener la personería que nos llevó bastante tiempo, recién en el 2002, y ahí entramos a Conavir, y después, en el año 2009, fundamos un jardín de infantes. El jardín de infantes fue para nosotros empezar a trabajar en la comunidad con los más chiquitos y chiquitas, de 2 a 4 años, de 2 a 5 años, en principio cuando empezamos. Después, como la escuela puso la obligatoriedad del jardín a los 5, hoy sobre todo trabajamos con 2, 3, 4 años. Del jardín de infantes nace después, tiempo después, que también pusimos una biblioteca para trabajar con las familias, con las madres, padres, acercar la propuesta de la lectura con los más chiquitos, pero también no solo desde lo que van contando, sino desde lo táctil, de que vayan acercándose. Y después seguimos con los talleres de primera infancia y segunda infancia. Tenemos talleres que tienen que ver con música para niños y niñas, tenemos talleres de cuentos. Me olvidaba, en el propio jardín ya tenemos un taller de cocina, un taller de radio, talleres de cuentos.
Y los talleres de primera y segunda, bueno, tienen tanto de cuentos, de ajedrez, de creatividad, de dibujo. Y después, en el año 2011, creamos nuestra propia radio comunitaria. Para nosotros todo lo que hacemos tiene que ver con lo comunitario y tiene que ver con el nombre en sí, que tiene tanto la radio como el jardín de infantes, como nuestra idea de trabajo. Es el trabajo de hormiga. Y para nosotros por eso el jardín se llama Las Hormiguitas y la radio se llama Radio La Hormiga. Que no es solamente para el barrio, porque como ya la construimos con lo que después llegó fuerte con internet, tenemos gente que nos escucha y con la que estamos vinculados de distintos países permanentemente, o del centro o de distintos lugares. Y por el otro lado, tenemos un vínculo muy estrecho con la Vigil. Entonces, desde el 2018 también la antena de nuestra radio está en la terraza de la Vigil, que es en un 8º piso, y por lo tanto el alcance por dial de la radio se extendió muchísimo, más allá de las dificultades que tiene todo lo que son los diales hoy de las radios, porque están sobresaturadas de radios, muchas de ellas vinculadas a iglesias y otros espacios. Y entonces lo otro que nosotros trabajamos fuertemente en todo eso es lo que tiene que ver con las necesidades que en los barrios hay. A partir desde el 2018 nosotros, aunque no parezca que tenga que ver con una biblioteca, nosotros tenemos cada 15 días, antes lo teníamos una vez a la semana, ahora solo lo podemos sostener cada 15 días. Sostuvimos durante 2 años y medio una olla comunitaria, donde había compañeras, compañeros que se dedicaban a cocinar una vez a la semana para 50 familias del barrio. Ahora cada 15 días lo que hacemos es la entrega de bolsones comunitarios a esas 50 familias, que ya no son 50, ahora son 75. Y eso lo hacemos con articulaciones con el Banco de Alimentos Rosario y con lo que es parte de algo que hemos gestionado con otra organización que se llama de la huerta a la cocina, que es una gente del barrio con la que trabajamos mucho también. Bueno, y de alguna forma todo eso forma parte de la estructura diaria. Una estructura diaria que, por eso digo que es muy difícil entender también ciertas lógicas de las bibliotecas populares. Nosotros estamos abiertos de 9 de la mañana a 19 horas. Y está abierto. Lo único que podemos... hay una persona que es... todavía no terminó la carrera de bibliotecaria, pero ya dentro de poco la va a terminar, y es la que trabaja 4 horas por la tarde, y es la que acomoda, atiende, hace un montón de estas cuestiones. Y nosotros distribuimos todo esto en un trabajo, en una red que hemos armado nosotros mismos con 60 organizaciones de la comunidad con la que trabajamos diariamente. Tenemos un programa diario, por ejemplo, un programa diario en la radio,
que se llama Latidos, Resistencia en Movimiento, que es entrevistar, hablar y articular con organizaciones sociales de toda la ciudad. Pasan todos los días y con ellos ahí vamos tratando de articular. Hacemos mucho, menos de lo que quisiéramos, pero mucho con lo que es extensión universitaria. Yo soy docente de una cátedra en comunicación social que se llama Cultura y Subjetividad hace 30 años, y de otra que se llama Extensión, Territorio y Organizaciones Sociales. Y con ella venimos trabajando. Hemos publicado también 4 libros, más de 4, pero los 4 fundamentales. Primero, que es con el que nace mismo la biblioteca, al año de cuando se iba a cumplir el primer año, cuando se iba a cumplir diciembre del 2001, un poco antes del 2002, con Rubén Naranjo, que estaba junto a nosotros, convocamos a conferencia de prensa, convocando a quienes quisieran formar y hacer un libro colectivo sobre Pocho y sobre lo que fue el 2001. Y bueno, eso fue un libro de más de 300 páginas, que hicimos 5 ediciones y que fuimos presentando por ferias del libro de todo el país y por bibliotecas populares de toda la provincia. Después, cuando se iban a cumplir 30 años del golpe de Estado, en el 2006, con un historiador de acá, hicimos, después de todo un ciclo de encuentros presenciales, hicimos un libro que se llamaba Cultura y Dictadura en Rosario, estudiando lo que pasó entre 1976 y 1983 en las bibliotecas populares, en los centros culturales, en las universidades, en las peñas, en las radios, en los diarios, en las escuelas. No abordamos el tema del desaparecido físico, sino del genocidio cultural. Después hicimos otro libro con la Secretaría de Extensión Universitaria sobre poesías y otras formas de escritura, sobre la importancia de las construcciones democráticas y la solidaridad al cumplirse otro aniversario del golpe. Y después hicimos uno de educación popular. Están todos agotados, lamentablemente. Lo que sí están de muchos de ellos es los soportes en PDF, ¿no? Bueno, y la publicación digital en pandemia, ¿te acordás? Sí. Cuando fue la pandemia también los talleres seguimos trabajando de la forma que se podía. Ahí hicimos algunos trabajos que lo valoramos mucho, porque uno fue articular con la radio comunitaria para que las escuelas siguieran dando las clases a través de la radio. Y hicimos un ciclo también que nos gustó mucho, que se llamaba... Bueno, hicimos un ciclo cultural que se llamaba El Beso... No. Beso de hormiga. No, pero no, ahora... Núñez, no te quiero apurar, pero te doy cerro. Bueno, eso entrevistamos a 100 escritores, gente de la cultura de Rosario, que leyó y que grabó con nosotros todo un material que está todo en las redes sociales, en nuestras redes sociales, y después con los chicos y chicas que seguían en los talleres, hicimos que ellos hicieron, digamos, cuentos, y esos cuentos presentamos un proyecto en Buenos Aires,
para conseguir que se pudieran publicar los cuentos de estos chicos. Sí, logramos que se pudieran publicar nada más que una cantidad para que ellos tuvieran y para que otra parte quedara en la biblioteca, y se llevaron a la casa. Y bueno, esto es parte del trabajo cotidiano que hacen las bibliotecas populares. En Rosario somos 25, en la provincia de Santa Fe más de 300 y 1.500 en el país. Muy bien. Inolvidable, ya que está. El año pasado cumplimos 20 años, ahora en octubre vamos para los 21. Cuando íbamos a cumplir los 20 años, dijimos, ¿qué podemos hacer que no sea cosa que ya hicimos antes? Entonces, y nosotros siempre lo que queremos hacer, lo queremos hacer colectivamente. Entonces, pusimos unas urnas, tanto en donde van los más chiquitos, en el jardín, en la biblioteca, en la radio, para que cada uno pusiera una palabra con la cual pensaran qué era la biblioteca para ellos. Después, entonces, hablamos con Sandra Corizo, que es otra amiga, música, cantante, y Sandra propuso, con todas lo que se recolectaba en la urna, hacer con un grupo de la biblioteca que nos pusiéramos a trabajar un tiempo para hacer una canción a los 20 años de la biblioteca. Y entonces lo que van a ver ahora es un video muy cortito que tiene que ver con eso, acompañado por imágenes de todo este tipo. Ponelo un poquito más fuerte. Gente que sueña, que busca un sueño con palabras, creando puentes de una porfiada revolución. De libre vuelo va renaciendo en una canción, bajo el reparo de tu mirada, la multitud, la bicicleta y un gol del 5 en el corazón. Y ese dolor que se hizo grito y fue semilla, son las risas compartidas, libres sin resignación, jugando el arte de la vida que atrevida nos regala un nuevo día, gambeteando la ilusión. Pocho, no hay historia repetida, tu verdad es cosa mía, tu verdad no dice adiós. Pocho, somos 1.000.000 de hormigas, celebrando tu osadía, en el nombre de tu amor. Siempre diciembre la sangre hierve bajo este sol. Estamos siendo tiempo presente, nadie olvidó. Sos todo y parte de la estampa que resuena en los libros, en la escuela y en el parche del tambor. Este hormiguero es un reguero de emociones que se encienden en las voces de los que no tienen voz. Pocho, no hay historia repetida, tu verdad
Bueno, gracias Carlos, muy interesante todo el trabajo que realizan desde la Pucho Leprati y muy lindo el video también. Bueno, continuamos. Por último, escucharemos a Federico Tinivela, es licenciado en Comunicación Social, acaba de finalizar la Maestría de Estudios Culturales en la UNR, coordinó la Escuela de Cines y Fotos en el Centro Municipal Distrito Noroeste, coordinó el área de Cultura del Centro Municipal Distrito Oeste. Actualmente se desempeña como subdirector de la Biblioteca Argentina Dr. Juan Álvarez. Publicó Cuentos Batidos junto a Fabricio Simeone, los libros infantiles Latitas, Ana Caravana y Yolanda Yoyó, el libro de poesía Pequeñas Casas y Pescador de próxima edición. Gracias, Lore. Y yo voy a usar el micrófono, me encanta el micrófono, pues no trabajo en la radio. Quiero agradecer a nuestra psicóloga técnica, que es Fernanda Rivero, que se ocupa un poco de todo también, algunos días más allá de ser gestora cultural. Bueno, y muchas gracias por venir. Justo, mira, ayer falleció mi abuela Rosa, tenía 97 años y fue una de las fundadoras de la Biblioteca Popular Alberdi. Y yo pensaba justamente, y a la vez trabajó durante 40 años en el costurero de la escuela donde iba mi vieja y las hermanas, que hacían los cubrecamas para el hospital de Baigorri. Tremendo. Entonces yo pensaba justamente que sabemos que es un personaje controversial, Sarmiento, en esta dualidad entre, por un lado, la búsqueda de domesticación y por otro lado la democratización, que está genial. Entonces, ese nacimiento de las bibliotecas populares lo que tenía era un gran deseo de participación popular, comunitaria y vecinal, que un poco la biblioteca pública, sobre todo las nuestras que son más céntricas, pierden esa cercanía y esa identidad con el barrio. Por eso es que tenemos que salir, y sí tenemos un poco más de recursos que las populares, no cabe duda. Entonces me parece que lo que está buenísimo que compartimos todas las bibliotecas es, por suerte, después de mucho tiempo, un concepto de cultura socioantropológico y no ilustrado. Entonces, durante mucho tiempo la biblioteca, más allá que, por ejemplo, esta biblioteca Juan Álvarez la pensó sobre todo para los trabajadores, se pensó la biblioteca como un espacio vinculado a lo educativo, pero también a lo académico y a la alta cultura. Es por eso que la Biblioteca Argentina durante muchísimos años tuvo presentaciones de música clásica, muestras de pintura clásica y presentaciones de literatura clásica. Entonces, al cambiar el concepto de cultura, ya no ilustrado sino socioantropológico, todas las expresiones pueden ingresar a la biblioteca, los pueblos originarios, los colectivos de lucha. Entonces, se democratiza el decir también, porque la biblioteca durante muchos años, si bien se constituye y se constituyó como espacio de memoria, de reflexión y de encuentro, era el espacio privilegiado de ciertas memorias, de ciertas reflexiones y de ciertos encuentros. No es menor, no es de agrandado que voy a decir esto, que me hayan invitado a formar parte de la biblioteca cuando yo coordinaba el área de cultura del oeste, fue justamente para pensar en democratizar el acceso y pensar en la condición política de lo público y en una gestión abierta. La gestión cerrada, endogámica, justamente tiene que ver con eso, con un lugar que espera y no que va en la búsqueda y que invita y que va hacia el diálogo. Entonces, no solo en las bibliotecas, sino también, como planteaba Natacha, en los museos. Ahí bajaste un poco, Fer.
Está bueno, sí, era un montón eso. Aparte, como si fuera a decir cosas importantes. Viste que te ponen volumen y el volumen del pensamiento. Entonces, esto de plantear un espacio con una responsabilidad, un espacio público que tiene una responsabilidad social, que es justamente abrir. Hoy aparecen muchos conceptos vinculados a la biblioteca actual. Por ejemplo, Canclini dice que una biblioteca es un centro cultural polivalente. Eso no quiere decir que pierda su identidad. Entonces, es interesante potenciar la idea de institución por la de institución. La institución son flujos, ya no hay un centro y una periferia, sino un flujo de información, un diálogo. Y me parece que, volviendo a mi abuela y a la participación, el diálogo tiene que ser de diversa intensidad. Que venga Telésfora Pichilev a dar una charla sobre los pueblos mapuches, está bueno, pero también está bueno que los pueblos mapuches vengan a la biblioteca. Entonces, no es solo el lugar de lo que invito como lugar de, entre comillas, lo exótico, que empieza a entrar en la biblioteca desde una centralidad que llama, sino el mayor trabajo es cómo pensar la naturalización del espacio público por colectivos que no la usan. Entonces, volviendo al oeste, cuando yo trabajaba en el oeste, armamos una escuela muy linda que hoy por suerte se acaba de inaugurar su casa, que era la Escuela de Diseño Indumentaria. Entonces, pensamos cómo hacer para romper ciertos prejuicios con, sobre todo, la tallerización del oeste, en donde todo iba hacia plomería, carpintería, manicuría y todo lo que termina en IA. Y no diseño de indumentaria, que también de ropa. Entonces, claro, es verdad. Entonces, esa escuela de diseño de indumentaria, empezamos a convocar a diseñadores de ropa. En su momento llamamos a una chica que trabajaba con Lilia Curiaki, por ejemplo, que se recopó, después se fue a Buenos Aires, ahora tiene una marca re linda de ropa. La escuela de diseño de indumentaria empezó a fabricar ropa, empezó a tener una marca. ¿Qué pasaba con los pibes que venían de la escuela de diseño de indumentaria al Museo Macro? En general los paraba la policía y me llamaban para preguntarme si realmente eran de un taller de diseño de indumentaria del oeste. Entonces, romper esas naturalizaciones hegemónicas, simbólicas, como decía Natacha también, de esa muralla de entrada a los espacios públicos, todavía no lo logramos. Porque hoy vas al Macro, que es un museo maravilloso, que vamos una vez cada 15 días nosotros, y hay 4 personas recorriéndolo. Lo mismo el Castanino, que es alucinante. Y con las bibliotecas pasa lo mismo si no generamos estas invitaciones, estas activaciones que tienen que ver con pensar a la cultura como un recurso para el desarrollo y pensar los espacios públicos como espacio de construcción ciudadana. Entonces, obviamente que hoy estamos batallando cotidianamente para defenderlos, porque si bien con los gobiernos neoliberales tuvimos lo que pasó con Conavip hace muy poco, fue tremendo, con toda la política de corte de la lectura, hace un gobierno atrás, con la llegada de libros, con todos los programas de lectura. Entonces, el tema es que también me parece importante otra vez, no solo la comunicación de las actividades, sino de ciertas ideas y de ciertos proyectos que van desapareciendo sin que muchos se den cuenta. Entonces hay que insistir sobre ese trabajo de gestión cultural muy invisible que a veces no vende. Entonces, un poco volviendo a la gestión abierta y a la gestión cerrada, es mucho más fácil poner un escenario en la Pringles y llamar a un cantante famoso que trabajar durante un año con un CCB o con 10 CCB y generar realmente propuestas que atraviesen y enriquezcan sobre todo en los sectores más desfavorecidos. Claramente que vende mucho más lo otro. Fito en el monumento siempre lo vamos a llamar.
Después aparece el lío, cuánto cobró y todo eso. Pero es fito, chicos, por favor. No, y el tema Quedan también pocos. es que hay que llegar al monumento. Claro. El tema es que a lo mejor el Fito está en el monumento, el tema es qué bondi te tomás y cómo volvés a tu casa. Porque hoy es noche de los museos, pero después a las 11 de la noche no hay bondi. ¿Cómo volvemos? Bueno, no, pero digo, o sea, es eso, pero también es cómo llegamos. Porque el tema también nosotros salimos porque no hay posibilidad de acceso física de llegar. Entonces por eso vamos. Sí, hay que habilitar ese traslado también. O sea, hay que pensar, porque la cultura es todo eso. Para que cierro con esto y vamos a la charla, porque no voy a contar todo lo que hacemos en la biblioteca porque no vamos a llegar a charlar. Sí pueden entrar a la página y nosotros sí usamos mucho el Instagram, así que ahí podemos compartir. Me parece interesante que dialoguemos porque nos queda poco tiempo y que podamos pensar estas cosas y que ustedes pregunten, porque si venimos a hablar de diálogo y hablamos nosotros tres, es un bajón. Así que bueno, dialoguemos. Natalia, tenés que preguntar, vos también, no te pongas la gorra. Mi compañera Silvia también, que es parte de la biblioteca. Bueno, ¿quién arranca? ¿Qué hacemos? ¿Pasamos el micrófono? Yo voy para allá y lo llevo. Dale. Bibliotecario. Bueno, ¿quién va a hacer la primera pregunta? Miren que nos quedan ¿cuánto? 15 minutos, 10 minutos. 15 minutos y que hay que cerrar la biblioteca. ¿Vos querés preguntar algo? Habla. A ver, no sé, pregunten, ¿no quieren? Ella. No sé si preguntar, pero sí aportar a eso que parece a los museos. Pasa siempre con la noche de las peatonales. Yo aparte soy bibliotecaria, vendo libros y estoy en la feria y es irme en auto, porque llevo mis cajas de libros y paso por la parada de La Prida y Córdoba y hay 40 personas esperando el colectivo, 11 de la noche, 12 y no está bueno. O sea, si se piensa en actividades hay que pensarlo de manera más orgánica. Sí. Sí. No, puedo hablar solo. Yo soy Ernesto, soy del Museo de la Ciudad. Hace 30 años que estoy en el Museo de la Ciudad, laboré con Natacha muchos años, me dediqué al servicio educativo 25 y ahora estoy con un proyecto de los barrios, historiadores barriales y referentes barriales, y hacemos visitas guiadas, hacemos un poco de todo. Y le comentaba al compañero de la Pochole Prati que el otro día estuvimos en Tablada y que logramos entrar en instituciones que estaban vedadas para toda la población. Una de ellas fue el Gran Pastor, el Buen Pastor. El Buen Pastor. Nosotros trabajamos los lunes en el Buen Pastor. Muy bien. Yo lo conocí cuando estaba cerrado y estaban las hermanas y me dijeron que yo tenía cara de diablo. Fue una institución bastante embromada. El tema es que cuando uno trabaja en un museo, que es un museo pequeño, físicamente pequeño, pero se está ampliando, se está generando, el otro día recibí una foto muy interesante de un gran colectivo con biblioteca de la Nación. Bibliobús. Bien, perfecto. Me encantó, me pareció increíble. ¿Y qué pasó con el colectivo que tenía la municipalidad con una biblioteca adentro que estaba en la Siberia? ¿Qué pasó? Esa es una pregunta que yo me hago. Sí, ¿no? seguro. Y donde queríamos llegar, en una época también, queríamos llegar a todos los sectores. No es solamente el trabajo de Natacha, del compañero, tuyo, mío, sino que el trabajo de una crítica constructiva, ¿no? Si uno no critica, por más municipal que yo sea, si yo no critico constructivamente a todo lo que es el entorno, nunca se puede llegar a nada. Se pierde dónde está ese colectivo, dónde están los libros, dónde está esto. Pero aparte de dónde están los libros, dónde está el colectivo, que es una cuestión física más que todo, dónde está la comunicación. Si no hay colectivo, como dice Natacha, cosa que es verdad, que uno espera 40 minutos, un colectivo 50, ¿qué pasa con toda esta cuestión? Estamos regalando cosas que a la Argentina le costó un Perú hacer, armar, sí, vos sabés esto que hay... y aparece de golpe como una que hace una plancha.
Y está en otra cosa. Sí, obvio. Esa es otra política muy buena de Conavip. Se llaman bibliomóviles. Y los bibliomóviles, lo que hace Conavip es cada biblioteca popular que lo solicite lo tiene un tiempo para recorrer por determinados lugares. Esto, acá en Rosario, no sé si tiene tanta trascendencia, pero cuando vos vas a bibliotecas populares que están en Tucumán, en distintos lugares, y quieren extenderse por muchos espacios que tienen cerca y que no tienen, se hacen normalmente a donde no hay bibliotecas populares. Y también las que están en la costa, se lleva el bibliomóvil a la costa para que quienes van a las playas también puedan ir. Hay varios, Que no lean solo la pronto. Ahora solo la pronto. Ahora, Ahí viste que iba a preguntar, yo sabía. bueno, yo soy bibliotecaria y amo la profesión y me siento muy identificada. Entonces me gustaría también debatir y que nos hablar y que nos pregunten sobre algunas cuestiones que podríamos incluir en los programas de formación, pero también aclarar que las bibliotecas, o sea, no sentí hablar mucho de bibliotecarios, son muy importantes. Nosotros no tenemos tanta cultura bibliotecaria, por eso tenemos todos, digamos, por eso tenemos que salir al encuentro con muchas actividades. No hace unos años, antes de la pandemia, estuve reunida con muchos colegas porque se había planteado la idea de que había que, en el gran mapa del mundo, ver qué bibliotecas estaban trabajando teniendo en cuenta los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030. Y para sorpresa y para alegría, había muchas bibliotecas que trabajaban, por ejemplo, con comunidades, o sea, que no iban a la biblioteca, o sí, mejor dicho, iban. Las romaníes en Mar del Plata, bueno, tuvieron la posibilidad porque una señora se acercó, quería leer, entonces comenzaron a leerle. ¿Qué les dijo ella? Yo no quiero que me lean, yo quiero leer. Entonces comenzaron con una parte de alfabetización, no improvisada, pero sí la hicieron y lograron después ir al consejo y que se escolarizaran, más allá de las mujeres, los hombres, porque los hombres no tienen ningún problema con los números, pero ellas no estaban así. Y se contactaron también con un antropólogo de acá, porque no tienen ellos una historia, tienen la oral. Claro. Bueno, así como esas, también trabajaban otras bibliotecas con la violencia, porque notaron que en su ciudad chica nadie hablaba de violencia, empezaron a reunir a las mujeres, empezó a salir y las acompañaba. Bueno, viendo esto, otros bibliotecarios acompañaron para que pudieran contar sus historias en pequeños videos, con música, respetando los derechos de autor, e IFLA, que es la Federación Internacional de Bibliotecarios y Bibliotecas, las incluyó en ese mapa, o sea, están incluidas y se trabaja. Entonces yo creo que las bibliotecas tenemos que salir, que las bibliotecas tienen, y tenemos que luchar por eso, que tienen bibliotecarios, porque los bibliotecarios no acomodamos libros, sino que organizamos y difundimos información, alfabetizamos en habilidades digitales y de aprendizaje, que no son solamente para estudiar, que son también para adquirir habilidades y tomar decisiones, porque uno tiene que aprender a lo largo de la vida siempre. Y por otro lado, creo que, o sea, hay que reconocer la profesión, estamos poco visibles, pero hacemos mucho, mucho. Ya digo, de nuevo, no acomodamos libros solamente, sino que estamos ahí, somos un intermediario entre las necesidades del ciudadano y la información que está disponible. O sea, podemos colaborar y mucho. Entonces hacemos extensión cultural, extensión bibliotecaria, porque vamos ahí donde nos necesitan, si hay distintas bibliotecas, y podemos trabajar en el ámbito de bibliotecas públicas, populares,
universitarias, escolares, o sea, podemos movernos en ese aspecto. Necesitamos eso y lo aceptamos como tal porque somos un país joven en cuanto a las bibliotecas. Las bibliotecas en nuestros países son un derecho, nadie se les ocurre pensar que no pueden ir. Pueden ir para hacer un emprendimiento. En algunos países ha sido como de protección, porque la gente iba cuando eran las migraciones a protegerse del frío, pero también a aprender el idioma, aprender oficios, tener materiales para trabajar. O sea, no es solamente lo académico, sino también la sociedad. Y entonces, por eso, por ahí cuando decías, no es tan para eruditos. En realidad, hace muchos años se veía así, a lo mejor en la biblioteca europea era como para eruditos, y otras bibliotecas que estaban en otro ámbito de otros países eran un lugar de acogimiento, de contener a estas personas. Y la biblioteca, y por eso tenían encontronazos, porque la biblioteca pública le da casi masticadas las cosas, pero ¿por qué? Es para acercarse. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer como bibliotecarios y bibliotecas es acercarnos, porque además a nivel de Estado no hay políticas de información nacional. No es una crítica, porque nosotros no somos, la Biblioteca Nacional de Argentina no es la Biblioteca Nacional de España, de Francia. Estamos, o sea, hay grandes bibliotecas, nosotros estamos en las más nuevas. Entonces, de a poco, porque tampoco hace tantos años que podemos hacer eso, de democracia y demás, se van instalando esas políticas públicas de información que se van a derramar después en los distintos tipos de biblioteca. Por eso yo animo a que si también tienen cosas para decirnos de las que creen que en la formación se podía generar más, está bueno escucharlo en estas charlas que son tan amigables y tan productivas para todos. Sí. Perdón si me extendí mucho. Yo escuchaba lo que decías vos y también con respecto también a lo que decía Natacha. Vos decías algo sobre las bibliotecas que están vistas como un lugar sacro. Eso, yo creo que hay que desacralizar la biblioteca. Eso. Creo que no todos pensamos lo mismo, porque muchas veces la gente no va a la biblioteca porque piensa que la biblioteca es un lugar aburrido, donde solamente se va a leer. Por más que vos te esmeres en difundir todas las actividades culturales que hacés y que las publiques en las redes y que otro vaya y le diga fui a la biblioteca, vi un concierto, la gente piensa que la biblioteca es un lugar sacro, un lugar para eruditos, un lugar donde se va a estudiar, se va a leer, se va a estar en silencio, no se puede jugar, no se puede... Claro. Creo que nosotros como bibliotecarios, yo también soy bibliotecaria, tenemos que romper con esa estructura. Me parece que lo tenemos que hacer mucho trabajo desde las bibliotecas escolares también. Es muy importante el trabajo en la biblioteca escolar. Formar a esa gente que va a usar. Esas nuevas generaciones para que no piensen lo que piensan sus papás. Muchas veces yo le digo a los papás, trabajo en una escuela ahí también, Barrio Escuena, cerquita de Biblioteca Estrada, y le digo, no llevaron a los chicos a Biblioteca Estrada, hay actividades culturales. Ellos se creen que nosotros nos leímos todos los libros, que somos unos genios. De mi generación, te portabas mal y te mandaban a la biblioteca. Claro, y a un personal que tiene algún problema de salud, lo mandan a la biblioteca. Lo mandan a la biblioteca, no. Es un castigo. Es castigo. Pero a mí me parece, volviendo a lo de la identidad, que es genial. Por ejemplo, nosotros tenemos clubes de lectura, tenemos comunidades lectoras, mediación de lectura en el Vilela, en el CEMAR, pero también hacemos un encuentro de tatuadores en la biblioteca. Perfecto, es que entonces, tiene que ser así. Vos viniste. No vine, pero vi. Pero es que es así, tiene que hacer, es un encuentro. ¿Vieron lo que es Colombia? Las invitaciones tienen que ser permanentes. Me parece que justamente esa ruptura simbólica de la muralla, la biblioteca mucho tiempo fue el lugar de otro. Pero eso fue mucho acá, en otros países créeme que no, y en Colombia, por ejemplo, han resuelto con grandes centros culturales en medio de la pobreza para contener esos chicos y trabajan, he visto cómo trabajan con talleres, cómo hacen cosas, laboratorios que nosotros no podemos creer. Ellos tienen igual una sala de grabación de discos. Claro, una cosa que bueno, pero ahí hubo una política y después, como decías vos, yo conozco bibliotecarias, y bibliotecas escolares bibliotecarias que me dicen, yo estoy formando
para que estos alumnos sean los consumidores o mejor que consumidores en los habituales en las bibliotecas, tanto universitarias. Claro, porque la biblioteca es algo dinámico, es un lugar de encuentro social en cualquier tipo de biblioteca. Entonces va esto de nos encontramos para jugar, un encuentro de persona, porque se podría decir que uno en un momento dado decir, bueno, hoy consultamos personas, no necesitamos que sea alguien famoso, sino alguien que nos escuche, que podamos hablar, o sea, es un poco lo que habla Bourdieu como violencia simbólica. Sí. Digo esto cortito, me parece que eso, cuando vos asumís que ciertos espacios, volvemos a la naturalización, sí, son para ese determinado uso, para ese determinado grupo etario o social, se enmascara un millón de posibilidades, pero en donde todos somos cómplices de esa violencia simbólica. Nosotros una vez armamos un taller de encuadernación con los chicos de la calle y mucha gente decía, ¿qué hacen esto en la biblioteca? ¿Entendés? claro. Porque no podían entender que el pibe que estaba lavando el auto estuviera haciendo un taller de encuadernación. Sí. Entonces, es un cambio social, por eso es fundamental trabajar en red durante mucho tiempo. Hay políticas de lectura que fueron un fracaso, repartir libros en la cancha. Se necesita mucho tiempo, mucha dedicación y una apertura muy grande, porque es eso, romper. Me acuerdo un día que vino una pianista italiana, y lo hicimos con el consulado, una pianista italiana, tocó hermoso, pusimos una alfombra y se nos ocurrió poner luces rojas, iluminando los libros. Vinieron dos señoras, podían ser señoras también, Sí. a decirnos que habíamos transformado la sala de lectura en un prostíbulo. Ay, por Dios. Porque habíamos puesto dos luces rojas, que quedaban hermosas, porque la pianista estaba de Eso fue rojo. ocurrencia tuya. Obvio. Por eso, por ejemplo, también tomar Era pianista café. rojo shocking. Escuchame, consumir en la biblioteca también está bien. Obvio. Porque no podemos competir con un bar. Los chicos, las personas sacan un libro, se van a tomar mate a su casa, van a un bar. ¿Por qué no? ¿Por qué no hablar? La verdad que no. Yo conozco una bibliotecaria que iba a hacer apoyo escolar de una manera informal, ¿eh? Y llevaba los libros. Y la dueña de casa, que era una señora muy buena y muy pobre, una vez dijo, ¿pero se los van a prestar? ¿No van a volver? Y él dijo, no importa, mejor que se los queden. Claro. Así. Yo no sé tomar mate acá en la No, yo creo que- no pude. Me tuve que sentar afuera a tomar mate. Eso, acá porque no se puede tomar. En la sala de lectura, por el mobiliario que es histórico. Y nos pasaba que se juntaban mosquitas y no, de verdad que... O por ejemplo, la sala del tercero sí. Hay una que no me dejaron a mí tampoco. Me hacen salir afuera. No. Tampoco te la dejan tomar. Y en esta, por ejemplo, no está plastificado el piso tampoco. Hacemos presentación de libros todos los miércoles y no podés tomar. No, claro. Porque ya varias veces tiraron bien. Entonces hay que tener cuidado, hay que cuidar lo público también. Bueno, hagamos una mateada en la Igual, cuadra. yo lo que pensaba, coincido con muchas de las cosas que dijeron ahí, pero me parece que hay otro problema muy grande, que es la división, la especialización en algo, y no tomar a la cultura desde un aspecto más integral. No, de eso estoy de acuerdo, ¿eh? Totalmente. El año pasado, por ejemplo, estuvo a punto de entrar en vigencia un recorte que iba a afectar a bibliotecas populares, a CONAVIP, iba a afectar a radios comunitarias con el ENACOM, a el teatro con el IMT, a todo lo que tuviera que ver con la música, con el INAMU, y a todo lo que tuviese que ver con el cine. Sin embargo, yo digo porque estuve participando todo el año en eso, Sí. sin embargo, uno de los mayores problemas no estaba solamente en lo que desde ahí venía, sino internamente, como nosotros, vos escuchabas a las bibliotecas populares y decías, sí, las bibliotecas populares nos vamos a quedar sin CONAVIP. No hablaban del otro, hablaban los de teatro y nos vamos a quedar sin el de INT, o los del INCA, o los de... Digo, hay algo en nuestra concepción de lo que es la cultura
en toda su dimensión y todo, que cuando nos cerramos, lo único que hacemos es esto de agrandar la distancia entre lo segmentado, entre todo lo que tiene que ver con las fuertes atomizaciones y mirarnos desde el pupo. Claro, ¿no? pero ese aspecto lo entiendo, pero yo cuando lo escuchaba a vos, yo creo que trabajar en sinergia enriquece mucho, o sea, y por ejemplo con comunicadores, nadie mejor que un comunicador para que podamos decir lo que estamos haciendo, pero trabajar en sinergia. Eso, y la biblioteca entre la gestión y los bibliotecarios. Claro, claro. Perdón, sí. nos tenemos que ir. Bueno. Ella quería hacer una... remarcar esto también, que fue muy lindo todo lo que contaron, lo que se llevó a cabo en las bibliotecas, pero bueno, acá estudiantes de bibliotecología, del ICEF, un par de compañeras más, viendo ahora la importancia de acompañar todos estos servicios para el usuario junto con los procesos técnicos tradicionales que se llevan a cabo en una biblioteca, porque eso está sustentado con una misión, una visión y unos objetivos que se planean y se planifican, digamos, anualmente, mensualmente y demás, que tienen que ver con esta llegada a la posibilidad de acercar la información al usuario, que ha de ser el fin último, digamos, para la prosperidad, para que lleven una vida mejor, para la información, para que sea un lugar de debate. Entonces, más allá de las actividades que se realicen y demás, que tienen que ir acompañados por eso, la importancia también de tener personal dedicado a la ciencia de la información y la bibliotecología en estos centros, también para amigar entre museos, archivos, digamos, todo lo que tenga que ver con centros de información, pero siempre saliendo a las comunidades, conociendo eso. Genial, muy buen final. Gracias.